なぜこれが流れるのかわからないんだ。¿Qué tal amigos? Un gusto de nuevo saludarlos en esta curiosa mañana de invierno que por fin es fría porque hemos tenido algunos días de calor extraños ahí, pero bueno, son días extraños de por sí. El año pues extremadamente turbulento, empezó muy rudo, estamos creo que al borde de Dios sabe qué guerra mundial, ya vamos como en la décima. Y bueno, en fin, en medio de todo este alboroto, de este caos y demás, pues iniciamos la primera cápsula del año. Y pues queremos empezar primero que nada con lo más agradable que nos dejó el año antepasado, el año pasado ya, el 2023. Cerramos con bueno, más que nada, pues está aquí Mauricio Matamos, está Sergio Santiago. Y bueno, pues cerramos con esta interesantísima adaptación de uno de los cómics seminales de Tezuka. Y bueno, pues se nos hizo importantísimo llamar la atención al respecto porque parece que no tuvo el eco que nos hubiera gustado, digo, sobre todo a nosotros que somos de alguna forma interesados tanto en las formas nuevas como en las formas viejas. Y aquí pues hay un diálogo absolutamente extraordinario y muy inusual ya a estas alturas pues en plataformas de streaming, o sea, las plataformas de streaming en este momento se hallan en un estado pues de franca mediocridad, ¿no? Y esto en cambio pues sí tiene un nivel de excelencia que nos pareció fundamental, por lo menos documentar, ¿no? ¿No es así, Mauricio? Sí, sin duda, pues estamos hablando de un caso extraordinario en muchos aspectos, ¿no? Porque se trata de una adaptación al anime, ya por ahí de la tercera, me parece, Uh bueno, de -huh, alguna manera. uh -huh. A, bueno, esta es la adaptación a un manga que tiene alrededor de 15 años, creado por no solamente uno de los grandes autores de manga en la actualidad, sino por tanto, uno de los grandes historietistas actuales, ¿no? Que es Naoki Urasawa. Uh -huh. Si alguna de las personas que nos estén viendo o escuchando no acostumbra a leer manga o no ha leído nada de Naoki Urasawa, pues hay que decirles que se están perdiendo de una de las obras de los grandes narradores del siglo XXI y lo que va del 22, ¿no? Aquí estamos hablando de un narrador de primer nivel. Digo, yo me atrevería a decir que es el narrador más importante ahorita de Japón, incluyendo prosa. Entonces, pues bueno, hagan los honores, por favor, y busquen la obra de Urasawa. Y el caso es que, a su vez, la obra de Urasawa en la que se basa este anime, del mismo nombre Pluto, es a su vez una puesta al día, una reinterpretación, un redescubrimiento de una obra seminal, por decirlo de una manera correcta, del manga y del anime igualmente, ¿no? Es decir, Pluto adapta el robot más grande del mundo, ¿no? Que es una de las historias más recordadas, más célebres, más importantes de Astro Boy. Obviamente el personaje creado y desarrollado por Osamu Tezuka. Y esta historia original, el robot más grande del mundo, es de mediados de los años 60, ¿no? Y en su momento, pues fue adaptado en la primera serie animada de Astro Boy, también de Uh -huh. aquella época, y posteriormente en la segunda pues versión de Astro Boy animada, ¿no? Que es de los años 80. Entonces, bueno, obviamente en Japón pues se trata de uno de las historias más importantes de la narrativa del siglo XX. Y pues quienes hemos tenido ocasión de leer en parte o completa Astro Boy, pues también la tenemos ahí considerada dentro de las importantes de Astro Boy, ¿no? Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que si bien Astro Boy en el anime de Astro Boy sí llegó a las televisiones del mundo desde los años 70,
el manga de Astro Boy, pues prácticamente se leyó hasta este nuevo siglo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo lo pude leer hasta que fue publicado en Estados Unidos, que fue por ahí no recuerdo si finales de los años 90 o principios de los 2000, fue por ahí del 2000. Y me parece que en la mayoría de las partes del mundo fue el mismo caso, ¿no? Entonces, digamos que la lectura del manga original de Tezuka es una lectura, pues, medianamente reciente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a pesar de la distancia, de que estamos hablando que es un manga que se realizó hace pues, más de medio siglo, pues sigue siendo atractivo, fascinante y sobre todo de una frescura pues, impresionante, ¿no? Porque hay que recordar que Astro Boy es un robot que pelea por la paz, no precisamente por la justicia, como todos los Ujú. superhéroes o personajes Superhéroes. Ujú. del mundo occidental, ¿no? Sino que este robot, por cuestiones obvias, naturales de su origen nipón, pelea por la paz, ¿no? Y eso da pie para una serie pues de discusiones muy distintas a las que podríamos tener. Dentro de esto, por supuesto, comienza a darse ahí en el terreno de Astro Boy una discusión sobre la importancia, la trascendencia o la posibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Qué tan importante, qué tan valiosa, qué tan respetada puede ser por el ser humano. Y este es el meollo principal de esta historia y que Naoki Urasawa desarrolla de una manera terriblemente impactante en su obra original de manga de hace 15 años y en esta adaptación que se ha presentado a través de Netflix, que es una adaptación extraordinaria, pues podemos sentir de alguna manera pues más, digamos, a flor de piel, podemos Ujú. entender mucho más este dilema, este conflicto existencial. Obviamente porque, pues bueno, la narrativa audiovisual cuenta con mayores elementos que pues involucran al espectador que los que puede tener la lectura en papel, ¿no? En algunos casos. Exacto. Y este caso de la adaptación en anime para Netflix y para todo el mundo de ahí, pues resulta realmente fascinante, ¿no es así, Sergio? Sí, sí, totalmente. Yo creo que ya tenía muchísimo, si es que tengo memoria de alguno que haya sido así, que un primer episodio de algo en Netflix, pues no dejaba un impacto completo y en todos los niveles, ¿no? O sea, tanto a nivel, por supuesto, visual, ¿no? Porque pues, sobre todo es un festín visual esta adaptación, ¿no? El ritmo, un guión que está de primerísimo nivel, por supuesto, los diálogos, la actuación de voz, ¿no? Ujú, Y luego además, pues, digo, pues obviamente también temas pues, filosóficos que desde el primer episodio están más que presentes y bueno, pues también hay que decirlo con todas sus letras, pues genuinamente conmovedor, ¿no? ujú, Porque pues estamos en una época de cinismos, del meme, ¿no? Y del pastelazo, a final de cuentas, de eso se trata el humor actual, ¿no? Del pastelazo. Y en cambio aquí, bueno, pues desde el primer episodio, pues es una obra redonda, como siempre se le señala, ¿no? Y digo, obviamente, pues proviene justamente del manga, porque, bueno, Urasawa es un maestro narrador, es un maestro del misterio, pero además, digo, irlo viendo, desarrollándose con estos poquísimos episodios que además dura. Porque digo, hay que también comentarlo, la historia original de Tezuka pues es muy corta, o sea, en realidad también es muy cortita, ¿no? Entonces, extraerle todo esto que le extrajo Urasawa, pues es fascinante. Además, hay que recordar que se da justamente en una época en la cual él tuvo un accidente muy serio e incluso estuvo a punto de abandonar el dibujo. Entonces, realmente vemos ahí cómo hay un plus de trabajo de parte de Urasawa, del manga original,
y está espléndidamente desarrollado en esta adaptación, ¿no? Y bueno, pues abunda de temas adultos, abunda de cuestionamientos, ¿no? Y se está dando, digo, hay que tomarlo también en cuenta, se está dando justamente en estos años, en este par de años, que la inteligencia artificial pues ha dado, primero que nada, unos pasos gigantados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y segunda, pues cada vez está más presente, ¿no? Y ya en este momento, pues prácticamente de momento sigue siendo un aliado, ¿no? Todavía no le quita mucho trabajo a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero pues eso nos lleva a pensar justamente que en cualquier momento se viene esta así llamada nueva revolución, ¿no? Este nuevo paso, este siguiente paso agigantado, así como lo fue las máquinas de vapor y demás, y la tecnología de computadoras. Bueno, pues probablemente se venga este nuevo, estamos en esos albores, digamos, en esas labores de parto. Y sí, efectivamente, como dices, pues el corazón de Pluto es este constante, ¿cómo decirlo? Misterio, ¿no? Es un misterio que además se va haciendo cada vez más y más y más y más grande, en el cual los prodigios cibernéticos, los robots, que son los más prodigiosos del mundo, ¿no? Los más extraordinarios, los más inteligentes, los más desarrollados, y ya están en un punto aquí en esta serie en la cual pues prácticamente empiezan a rebasar ya a sus creadores, ¿no? Tanto en inteligencia como en otras capacidades, sobre todo la empatía, ¿no? En el caso pues, de ahí del robotín que tienes ahí atrás. Y ya no digamos de Uran, ¿no? Que es su hermana. Ahora hay que recordar también que Atomix, Atomix, entonces, que Astro Boy allá se llama Atom, o sea, átomo, ¿no? Entonces el corazón de todo esto, pues es esa herida histórica, por supuesto, que siempre está presente prácticamente en todas las grandes obras importantes de la animación japonesa y el manga japonés también, que es la explosión nuclear, ¿no? Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, lo que señalas, pues es muy importante, porque efectivamente su lucha es por la paz, ¿no? Y es una constante que aparece, digo, es la sombra un poco de las tres leyes de la robótica de Asimov, pero pues la prerrogativa de los robots es proteger justamente a la humanidad, ¿no? Ahora, digo, también hay que decirlo, por lo mismo de que es una historia de los 60, pues sí tiene, digamos que algunos temas que ya ahorita ya no son tan impactantes, pues, ¿no? Sobre todo esta cuestión de lo que es la política real, la política auténtica, que pues en realidad pues, es muy, muy, muy ambigua, ¿no? Aquí todavía tenemos un planteamiento en el cual se ve claramente quiénes son los buenos, ¿no? Y quiénes son los malos, ¿no? En el segundo tema verán cómo todo esto se ha vuelto un poquito más diluido, pero yo lo que más rescato de toda esta experiencia pues es esta constante dicotomía en cuanto a cómo por decirlo así, hay tres nodos alrededor de los cuales gira toda la historia, que bueno, primero que nada, pues es el detective, ¿no? Que, bueno, no vamos a dar spoilers porque estamos haciendo una recomendación, pero pues este detective que es un robot totalmente diseñado y construido y fundamentado para deducción, ¿no? Para la investigación, con un pasado muy turbio, ¿no? Que incluso le es negado a él mismo, ¿no? Y que está tratando de entender qué está matando o cuál es la intención de asesinar o destruir, si ustedes quieren considerar que no están vivos, uno por uno todos estos prodigios de la ciencia y de la técnica, ¿no? Que son estos robots. Y bueno, pues se empieza por los relativamente más débiles, y bueno, pues son unas secuencias pavorosas, absolutamente, absolutamente pavorosas, cómo se dan estos eventos, estas destrucciones.
Y pues prácticamente es un serial killer, ¿no? O sea, el robot Pluto, que bueno, o sea, no es el perrito de Disney, sino es Plutón, ¿no? Este dios de los infiernos. Bueno, pues se va dilucidando este misterio. Bueno, este detective lamentablemente, conforme va avanzando, pues va descubriendo su pasado, ¿no? Y luego tenemos, obviamente, este otro ente que es prácticamente su antítesis, ¿no? Este robot que está acá atrás, que es el primero que, bueno, es un robot, por supuesto, también avanzadísimo, ¿no? Y es el primero, pues, que desafía estas leyes de protección de los robots contra los humanos, ¿no? Es el primero que asesina, que asume que existe hay razones totalmente con una frialdad lógica y matemática de que los robots son los verdaderos dueños, se tienen que rebelar contra los humanos porque, pues, a final de cuentas, los humanos son no solo imperfectos, sino unos monstruos, ¿no? Y luego hay una inteligencia artificial por ahí que en el equivalente a Estados Unidos, ¿no? Porque detrás de todo esto, pues por supuesto que está América. No le llaman América, le llaman, creo que es la República de Tracia, ¿no? Pero por Ujú. supuesto que es América, ¿no? Que en ese momento, digo, pues obviamente todavía estaba el eco digo, habían pasado apenas 20 años de las explosiones nucleares, ¿no? De la Segunda Guerra. Y bueno, pues este otro ente que es como una especie como de niño, ¿no? O sea, tiene una como mentalidad o todo el tiempo habla a través de un osito de peluche y bueno, es realmente la mente maestra detrás de toda esta mega conspiración, ¿no? Y como en medio de todo, pues está Atom, ¿no? Está Atom y bueno, en menor medida, aunque el papel que termina desarrollando la hermana, pues es prácticamente es lo que mueve todo lo demás, ¿no? Ujú. Y bueno, pues finalmente creo que el gran tema es el costo de la paz, ¿no? O sea, lo que cuesta la paz, lo que se necesita para mantener la paz y lo que se sostiene. Y como muy en el pensamiento del samurái, del guerrero de Asia, ¿no? En general, toda esta lógica y toda esta disciplina que hay detrás de la mentalidad de guerra, de la mentalidad guerrera, sobre todo en Asia, aunque me parece que si le rascas un poquito es más bien universal, de que la verdadera razón de ser del guerrero, bueno, pues es mantener la paz, sostener la paz. Y pues, ¿quién sino él, en este caso, Astro Boy, ¿no? Atom, pues que queda en medio justamente de todo este proceso para dejar que las cosas continúen más o menos intocadas, ¿no? Entonces, es increíble cómo terminando ya la historia, pues finalmente se vuelve un evento, donde donde la posibilidad de una aniquilación total de todas las facciones, pues está totalmente latente prácticamente hasta los últimos 10 minutos, ¿no? O sea, realmente es un trabajo que hay que verlo y después revisitarlo, porque se presta mucho a visionados constantes todo el tiempo y concentrarse en distintas cosas, ¿no? Entonces, realmente a mí me da mucho orgullo poder hacer una recomendación y empezar el año justamente con una recomendación, porque realmente es una obra como ya tiene mucho que no habíamos visto. プルート。まさかこいつが。 Sí, 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 y por lo mismo es un poco, no preocupante, pero sí triste que no haya tenido la recepción que ya comentamos que hubiéramos esperado, ¿no? A mí yo siento que es un poquito comparable esta obra con la trascendencia de Shin Gojira, ¿no? Porque estamos Ujú. hablando de dos obras eh, pues profundamente humanas y que por lo mismo no resultan tan atractivas para el grueso de los espectadores. ¿Por qué? Porque si bien son historias de intriga, aventura, suspenso, son también profundamente pues, intelectuales, ¿no? Por llamarlo de una manera, en cuanto a que exigen al espectador estar atento al diálogo y todo lo que se va desarrollando en el diálogo, ¿no? Es decir, aquí no hay
no estamos hablando de una hora de batallas, estamos hablando de una hora por cada capítulo donde se desarrolla una historia verdaderamente trascendente y dentro de la misma hay batallas, como ya lo dijiste, Sí, terriblemente claro, claro. impactantes, pero sí es pues una historia desarrollada en 8 capítulos fascinantes que exigen un poco más de lo que normalmente está acostumbrado a dar el espectador, ¿no? Entonces, por esas razones me parece que no ha sido tan visto como uno querría que fuera. Sin duda, esta obra tendría que estar recibiendo cantidades de premios, porque estamos hablando de una obra pues, ganadora en muchos aspectos. Tanto la historia como la adaptación y la realización, pues son muy, muy sobresalientes, ¿no? Y pues es bien interesante ver vamos, es una obra donde podemos ver todos los pasos de la misma, ¿no? Aquí en México, Ujú, ahorita, pues está publicado el manga original de Tezuka, lo publica Planeta, y el manga de Urasawa, en el que se basa esta animación, lo está publicando Panini, ¿no? Entonces el espectador y el lector tiene la posibilidad de estar leyendo la obra completa ahorita, ¿no? Lo cual es fascinante. O sea, hace unos años esto era impensable y ujú, ahorita todo está ahí al alcance de la mano. Entonces es una invitación para que hagan esta pues, investigación, si quieren llamarlo así, y vean y comparen el desarrollo de una obra importantísima contemporánea, ¿no? Que ahorita, pues bueno, aquí Sergio y yo estamos discutiéndolo en su momento, ¿no? De presentación, pero estoy seguro de que pues en años venideros será una obra que se discutirá de manera más amplia y será tomada como uno de los puntos de partida para varias situaciones, tanto el anime comercial ujú. como de la narrativa en general, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para que vean esta obra porque realmente es impresionante, ¿no? Eh, el número de capítulos en el anime es el mismo número de volúmenes en el manga, ¿no? Ujú, Y si comparan cada uno de los volúmenes con cada uno de los capítulos, encontrarán una adaptación pues, realmente hecha al centavo, ¿no? Es impresionante la capacidad de los realizadores, donde Urasawa fue parte pues, del equipo de producción, verán la capacidad para trasladar de una manera muy fiel y más que fiel, efectiva a las características del anime, a diferencia del manga. Y vemos cómo hicieron una adaptación muy fiel, pero obviamente pues desarrollando las capacidades del anime, ¿no? Entonces, pues para mí los 8 capítulos han sido realmente una joya, pero ese primer capítulo, como ya mencionó este Sergio, es realmente una obra redonda, ¿no? ujú, Creo que permanecerá ya ahí en los anales históricos del anime como uno de los momentos más brillantes del medio, ¿no? Es un capítulo donde pues está resumido todo el conflicto de la serie completa, pero además, y muy importante, pues obviamente para mantener el interés del espectador, es que presenta cada uno pues todos los géneros están ahí reunidos y por lo tanto ujú, también logra pues reproducir o provocar más bien en el espectador pues todas las emociones posibles, ¿no? Que van desde el terror hasta, hasta conmoverse ujú, absolutamente, ¿no? eh, la, el, el trazo de cada personaje, el diseño de cada personaje, la música precisamente en este primer capítulo, híjole, es realmente un trabajo excepcional, la, pues la inmersión que lograron de la música con los eventos de la misma historia, y pues uno después cuando llegas al final de ese primer capítulo, estás tanto conmovido como aterrorizado, ¿no? Por lo que seguirá sucediendo en esta fascinante historia, ¿no? Que como ya lo decimos, pues es una historia muy pertinente para la actualidad porque no solamente habla de esa búsqueda de la paz que, pues, como vemos desde hace 60 años que la desarrolló, Tezuka sigue siendo pues el objetivo
inalcanzable de la sociedad, sino que también aquí ya se le agrega esta discusión de la inteligencia artificial, que pues por lo que vemos y entendemos va a ser una de las discusiones centrales de este siglo. Y pues bueno, aquí ya se está discutiendo de una manera muy adelantada en esta obra que es doblemente fascinante y doblemente maestra, ¿no? Desde que la hizo Tezuka, la original, hace 60 años, y desde que Urasawa realizó esta relectura, igual de fascinante e igual de trascendente que la original, agregando obviamente y redescubriendo puntos importantísimos de esta obra pues, seminal, que es Astro Boy, el robot más grande del mundo, y Pluto. Entonces, Es- estamos ante un trabajo radical para nuestra historia, así que véanlo. Sí, no, y digo, ya la última recomendación que a mí me parece fundamental para alguien que se anime a ver este anime, ¿no? Exacto. Es que se tome su tiempo, ¿no? Porque regularmente Netflix es como sinónimo de lo que se conoce como esta costumbre horrible de echarse toda la serie en un día y demás, ¿no? Y no, esta serie no te lo permite, ¿eh? O sea, yo lo que más recuerdo es algún día que habré visto 2 episodios y realmente me arrepentí muchísimo porque, Ujú. o sea, me refiero yo a 2 episodios seguidos, ¿no? Porque realmente es para verla, pensarla, sopesarla, un día por lo menos, y se disfruta muchísimo más así, ¿no? Entonces eso también realmente es muy importante, pues, porque estamos ya demasiado acostumbrados a la velocidad y a la aceleración y a pasar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y esto en cambio sí te remite a por lo menos reflexionar tantito, ¿no? Y sobre todo, digo, por las cuestiones de las relaciones que hay entre todos los personajes, sobre todo las relaciones personales, pues sí, o sea, definitivamente mínimo te cuestionas qué estás haciendo en ese momento, ¿no? O qué estás Ujú. aportando sobre todo, ¿no? Y digo, al final la ambigüedad absoluta que es el mismo personaje de Pluto, esa complejidad, yo creo que es también uno de los grandes aportes al anime, porque pues, ya también estamos muy acostumbrados al bueno y al malo, ¿no? Y en este caso en particular, pues no hay, ya hacia el final, digo, o sea, por dejarlo bien claro, ya hacia el final sí definitivamente hay una especie como de gris moral que, pues sí, o sea, podemos decir que es un final feliz, digo, no es ningún spoiler, pero al mismo tiempo sí te deja cuestionando absolutamente todo, ¿no? Y eso es valiosísimo en este momento. Sí, y precisamente que aquí, pues desde la obra original de Tezuka y algo que continúa respetando y considerando Urasawa, es el costo de la paz, ¿no? Sí, exactamente. El proceso de la paz, pues es tanto complejo como muy costoso en muchos aspectos, ¿no? No, y empieza por la persona, por sus Sí, decisiones. ujú, O sea, sí, hay muchos momentos en los cuales es una decisión la que define todo, ¿no? O sea, desde el niño más chiquito que anda ahí, pobre, bueno, en este caso es un robotín pobre, ¿no? Es un caray. robot pobre, ¿no? Mm. Fundamental, una acción que puede definir pues el futuro de absolutamente todo, ¿no? Entonces, sean amables, es lo mínimo que podemos hacer, sobre todo con los robotines que en este momento ya nos están empezando a acompañar, Ujú. con todas las criaturas, ¿no? Y bueno, y quiero, digo, no es spoiler también, pero quiero recordar, ya para ir cerrando la recomendación, ese momento tan tenso, tan terrible, que es cuando Atom sostiene un caracolito. No la primera vez, sino la segunda vez, cuando no sabes qué va a pasar. Es terrible, o sea, es totalmente terrible. ¿Cómo logran que tenga tanto significado una acción tan pequeña, tan simple, ¿no? Ujú. Definitivamente es una obra muy bien armada. Sí. Sí, es realmente impresionante. Es impresionante ver lo que los grandes autores pueden hacer y por qué son los grandes autores, ¿no? Aquí Urasawa me parece que todavía resta que se valore en su justa medida,
Urasawa sin duda es uno de los grandes autores del Oriente y en todos los aspectos, no solamente en el manga. Estamos hablando de un autor ya consumado y que ya entregó grandes obras maestras y pues yo espero que siga entregando grandes obras maestras, pero que curiosamente no es tan conocido, ¿no? Ujú. Y volvemos incluso aquí a lo mismo, ¿no? Como sabemos en el manga, pues son otros tipos de manga y también en la cuestión del anime son otros tipos de anime los que se consumen en mayor medida, pero pues esta es la invitación para que conozcan a esta grande historia y este gran autor, que pues mínimo tiene otra obra maestra redondita que se llama Por Monster, ¿no? supuesto, sí, claro, es Monster el gran precedente. es una obra impresionante, igual o al doble que Pluto. Y por ahí también está otra que tal vez no está al nivel de Monster, pero también es una gran obra que es 20th Century Boys, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en verdad estamos ante uno de los autores centrales del siglo XX y del siglo XXI mundial, ¿no? No solamente de Japón. Entonces, es la invitación para que conozcan a este autor y su obra. Antes de que la desaparezca, Exacto. una vez más. Pues en fin, muchas gracias y pasamos al siguiente tema que, bueno, pues ya verán lo diferente que es, ¿no?